think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast. Hola, buenas tardes, días, noches, donde quiera del tiempo que se encuentren. Esto es Arquetipo Podcast y pues nuevamente estamos aquí con un nuevo programa. Hoy el programa está bien interesante, pero pues antes déjenme presentarles a Uriel, que ya tenía algunos programas por ahí ocupado fuera de... Hola, estoy de regreso ya. Micrófono. Sí, me había perdido otra vez un ratito. Me pierdo y regreso. Sí. Pero también tenemos, pues ya en el programa anterior les habíamos presentado a Jared de la Mora. Sí, ese soy yo. ¿Qué onda? estás? Hola, bien. Y pues Jared va a estar aquí seguido en los programas, va a estar pues ahora sí que ayudándonos con la entrevista y las buenas críticas y opiniones. El vato tiene buena labia. Y mala también, y malas críticas y opiniones. Claro, por supuesto. Y pues aparte, Jared se dedica a la psicoterapia en el ámbito de las adicciones, que es un tema bastante serio y complejo, me imagino. Sí. Pero pues ya nos estarás contando un poquito. Y pues para empezar, ¿qué onda? ¿Cómo desarrollas tu trabajo? ¿Estás en un centro de rehabilitación? ¿Qué show? Sí, pues la neta es que yo creo que es un tema que se mete con todo, o sea, es interesante y la verdad lo voy a decir, ¿no? Llega a ser divertido, o sea, cuánto no se presta a eso, ¿no? Llega a ser... Pues bueno, yo creo que se mete en todas las esferas de la sociedad, ¿no? ¿Qué me preguntaste? Mi trabajo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Pues yo trabajo en una comunidad terapéutica, bueno, así se le llama, ¿no? Es un centro de rehabilitación con el modelo de comunidad terapéutica. Digamos, lo que todos tenemos como esta idea de ya llegaron los del anexo, ¿no? Ya me cargaron, me encajolaron y me van a agarrar a cachetadas. Eso es un modelo justo de anexo, ¿no? O sea, los centros de rehabilitación... Que son como populares por eso de que dicen que los golpean, ¿no? ¿Son justos? Soy yo. ¿Son justos? No, son horribles, ¿no? Es que la onda aquí es la estructura, ¿no? Es lo que los diferencia y pues obviamente la ejecución. El tema con los anexos es que, para empezar, no precisan como de profesionales de la salud. Casi siempre se conforman por personas que pasaron por la cuestión de la adicción, la superaron, por así decirlo, o se mantienen en sobriedad. Toman como conceptos de AA o de NA, de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, y pues, digamos, llevan a cabo sus prácticas, y lo voy a poner entre comillas, terapéuticas, ¿no? Con el fin de rehabilitarlo, pero no hay como mucho sustento teórico, digamos. Oye, una pregunta, ¿no hay algo así como que sea por parte del gobierno para poder rehabilitar a la gente? Fíjate que, pues no como tal, o sea, no hay... Qué cabrón, no, o sea, no lo sabía. Ahorita apenas que me estás diciendo no es gente que se dedica realmente a la medicina como tal, ¿no? Sino que es gente que sabe lo que es vivir por eso y dice, güey, pues yo salí, puede salir alguien más y voy a ayudarlo, porque si no nadie te va a ayudar, güey, qué cabrón. O sea... Güey, acabo de dar un salto cuántico cabroncísimo, ¿eh? Sí, está como cómo surge lo más cercano a una solución, ¿no? Nace del mismo problema, no de Sí, nadie, no fue mames. externo a él. O sea, no mames, esto nace de la empatía. Pues Totalmente, del haber estado en esos zapatos. Güey, neta no... Yo siento que sí, No o sea, mames. así como dices, que sí nace de la empatía, pero... No, o sea, está perfecto, o sea, qué bonito. sí por una parte, pero hay otros que siento que lucran con eso y es como de que no me importa tanto el método mientras No, haya pero ganancia, me imagino que creo yo. Sí, claro que debe de ver el negocio como en todas las cosas que del mundo que se hagan buenas, a huevo alguien va a hacer cosas malas por el hecho de lucro, ¿no? Pero hablando como del origen de... Sí. ¿Por qué de repente surge este tipo de cosas que luego a lo mejor se corrompen? Ujú. Pero el origen es eso, ¿no? Querer ayudar a alguien, güey. O sea, está cabrón. Pues sí, Que digo, no haya una institución es que, federal o local, güey. oficial. fíjate, justo yo creo que criticaría más la ejecución de los programas que lo que tú planteas, ¿no? La génesis del programa, el origen. Sí, el origen yo creo que es romántico, no es bonito, pero también pues es peligroso. Digo, por una parte está como esto de decir qué chido, ¿no? O sea, se rompen con la necesidad de lo académico, de una regulación académica, pero eso también es complicado. O sea, parten de la propuesta de a mí me funcionó esto y yo lo utilizo con otros para que funcione, ¿no? Y insisto, o sea, el modelo de anexo se maneja así. La problemática aquí es que la lógica de repente es como que tú entras a mi institución, ¿no? Y pues yo
te hago padecerlo al extremo, ¿no? Para que te genere angustia y te genere rechazo. Y entonces cuando tú salgas de esto, no recaigas en la adicción, pues por miedo a volver a estar aquí, ¿no? O sea, lejos de decir, bueno, solucionamos algo, lo que sea, pues no, simplemente te generamos un estímulo que te genera dolor, sufrimiento, y entonces por miedo a volver aquí, pues en teoría no tienes que volver, pero ¿esto no crees que pueda caer en otro tipo de círculo vicioso donde, ok, si yo no quiero exponerme al sufrimiento o a las cosas que estoy viviendo en ese lugar, ok, puedo fingir que no me drogo, pero... Pues ¿sí sabes? Eso es lo que intentan la mayoría. O sea, de hecho es como si yo lo dijera así, pues, o sea, el sueño de muchos drogadictos es ese. O sea, poder decir, no renuncio a aquello que me da placer, felicidad y que me llena, y puedo llevar una vida normal. O sea, de hecho, mantenerse en la etapa de adicción funcional es el sueño del adicto. ¿Han escuchado este podcast que es como una serie de como 10 programas de este Gerardo, este güey del Club de Cuervos? ¿Cómo se llama? Gerardo Méndez. Ajá. Él es la voz principal de ese podcast y está haciéndose el personaje de un doctor que en la época de Carranza estuvo abogando porque a la gente drogadicta no se le viera como, no se le marginara, sino se le viera como un paciente que necesitaba una dosis para poder ser funcional. Y durante 6 meses México le estuvo dando dosis de lo que necesitaran, incluso morfina, gente para que ibas tú en la mañanita, te daban tu dosis de morfina, pero te ibas a trabajar. Y el sistema estaba súper funcionando, o sea, está súper interesante. Pero tuvo que cerrarlo por presiones obviamente de los gringos. Y pues hubo todo un pedo donde pues se iban a cerrar bloqueos, íbamos a tener bloqueos comerciales de medicinas y cosas así de súper importantes, ¿no? Entonces se tuvo que dejar de lado, pero en ese tiempo, imagínate la conciencia que traía la banda en ese entonces, que dijo, güey, es que sí, ¿cómo los voy a dejar ahí? Mejor los hago funcionales. Mejor les doy algo que les va a costar muy caro, a veces a costo de vidas, por robar o por qué sé yo, la adicción, de muy mala calidad, y acá les voy a dar algo de buena calidad, son funcionales, no les va a costar nada y van a estar haciendo sus cosas. O sea, es un concepto bien interesante, sí. Y que estuvo funcionando. Por eso les digo que si tienen chance, búsquense ese podcast, se llama Toximaníacos. Órale, fíjate, y suena Toximanía, algo así. Suena muy progresista, ¿no? Suena muy interesante, pero la neta es que yo disierno contigo porque creo que la idea de que un sujeto sea funcional y ya, ese es gran parte del problema. O sea, de hecho yo propongo esto, ¿no? O sea, no podemos hablar de... Sí, la adicción es una dependencia, ¿no? Y es una cuestión compulsiva, pero sí es importante distinguir las sustancias. O sea, una sustancia no es lo mismo que otra. Entonces, claro, sí, me imagino. Por ejemplo, si hablamos de la actualidad y el cristal, no la metanfetamina, no mames, pues en realidad mucha gente se engancha porque justo te hace muy funcional. O sea, en las primeras etapas de la adicción, o sea, lo ingieren las personas y trabajan súper bien, o sea, piensan más rápido, actúan más rápido, tienen energía, o sea, tienen vitalidad, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí de repente situarse como esta idea de la funcionabilidad, e incluso es como una cosa, pues sí, o sea, de esto de que el mundo te exija ser funcional y tú trates de alcanzarlo, ¿no? También sobre un problema. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué las primeras etapas de drogadicción, por ejemplo, del cristal y eso que dices, ¿cuáles son los primeros síntomas que sienten como placenteros o que dicen, no mames, sí me está sirviendo, por eso lo voy a hacer? Es que eso es interesante, ese tema. Bueno, mira, para empezar hay que entender esto, ¿no? La adicción, digamos, si pudiéramos reducirla a 2 vertientes, está la adicción orgánica y la adicción psicológica o emocional, o como se le quiera llamar, ¿no? O sea, la adicción psicológica, por así llamarla, es como que yo salgo de chambear y me tomo 2 cervezas porque me relaja, ¿no? O sea, el efecto que me genera me relaja, ¿no? O a lo mejor soy un sujeto que toda mi vida reprimí mucho lo que siento por X situación y cuando me emborracho lo suelto, ¿no? Por eso soy el papá bien duro, bien estricto, pero me pongo pedo y los quiero un chingo, hijos, y todo esto, ¿no? Es la adicción psicológica, por así decirlo. Y la cuestión orgánica es cuando tu cuerpo te lo empieza a exigir, o sea, cuando tienes síndrome de abstinencia, cuando sufres lo que le llaman malilla, ¿no? O sea, al día siguiente. Eso es la cuestión de dependencia orgánica. Entonces, pues digamos, los síntomas de dependencia psicológica pues pueden darse desde un primer momento, ¿no? O sea, desde la primera vez que se consume. La dependencia orgánica sí depende muchísimo de la sustancia. O sea, por ejemplo, la marihuana nunca degenera dependencia orgánica. Órale, qué chido. No sabía. Sí. O sea, es más psicológica. Es completamente psicológica, la marihuana al menos.
Y el tema, por ejemplo, del cristal, recuerdo que hace tiempo estaba en el centro de trabajo y algunos pacientes que ya tienen muchas recaídas hicieron un comentario que me pareció muy interesante. Y me dijeron, si algún día tienes un problema como emocional, si termina la novia, si algo así, y consumes cristal, me dijo, de inmediato te vas a ser adicto. Porque todo lo que estás sintiendo, todo lo ojete que estás No sintiendo, lo vas a sentir ya. no te importa un carajo. O sea, se te puede morir tu mamá y no te importa. No mames. qué Sí, cabrón. entonces dice, pues a huevo vas a acabar siendo adicto, güey, porque no quieres regresar al dolor, no quieres regresar a quieres eso. No Sí. quieres enfrentar la situación, La la vida realidad. real. Claro, sí. Sí, bueno, real por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, la Sí, bueno, angustia la que realidad de cada implica... quien, ¿no? Sí. Sí, entonces ese es el tema. Y pues también el otro problema es que pues, también en la actualidad el cristal es sumamente adictivo y a diferencia de, por ejemplo, la heroína, que también es súper adictiva, el cristal es muy barato. Y sí, es complicado. Por ejemplo, eso que tú mencionas, también alguna vez, creo que en Reino Unido, Inglaterra, lo intentaron. Y no sé si hasta la fecha lo hagan, la verdad, pero sé que los hospitales estaban provistos de heroína y a los adictos se les daba microdosis. Dejó de ser ilegal porque había zonas que decían, güey, o sea, son demasiados, ni modo que los O sea, arrestemos. era ni modo- súper normal ver en Sí. la calle gente... Sí, o sea, había zonas llenas de adictos. O sea, actualmente Wow. en Estados Unidos hay zonas llenas de adictos, Sí, colonias. sí, he visto güey. algunos videos por ahí en internet. Sí. Sí, es complicado por ese lado. Qué cabrón. Sí, y es una cuestión de marginalidad muy fea, la verdad. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Pues desde que empezó hace como... No, creo que son 3 años. Bueno, poquito después de que empezó, pues, pero sí, como 3 años más o menos. Fue una propuesta, pues, muy independiente. Ah, y perdón, o sea, lo que les decía es que el modelo de anexo, pues, se maneja de esa forma. El modelo de comunidad terapéutica sí está intervenido por psicólogos, tiene contactos psiquiatras, médicos, o sea, y realmente se pone como en tela de juicio todas las prácticas que se llevan a cabo para evaluarlas como terapéuticas, o sea, que tengan un fin de rehabilitación. Lejos de decir, bueno, a mí se me ocurre que si agarro a este cuate y lo golpeo y gritándole que no consuma, pues va a funcionar. O sea, se trata de evitar la arbitrariedad en ese sentido. Sí, no. Qué tema tan complejo, cabrón. No, de repente se me vienen un chingo de preguntas a la cabeza mientras hablas. Yo Y hoy- una vez tengo un familiar que estuvo en un centro de rehabilitación, en un anexo, y me contaba que él veía como a una muchacha que me decías que estaba muy bonita, de verdad, estaba muy, muy bonita. La veías y decías, no manches, ¿cómo puede ser adicta a ella? O sea, porque de verdad te lo juro que parecía modelo de lo Órale. bonita que estaba. O está todavía, no sé. Pero el punto es que ella ya estaba como siempre en el viaje, aunque ya casi no consumiera o ¿Ya estuviera como en el avión? anexada, ajá. Entonces lo que le hacían a ella, me dice, es que era bien culero, me dijo, pero... O sea, me daba a entender que era bien culero, pero hasta cierto punto ese método era para como que reaccionara. O no sé si seas tan así. A ver, dale. Pero era que, haz de cuenta que... Me dijo, es que en las mañanas hacía muchísimo frío. Me dijo, eran las 6 de la mañana, 5, no recuerdo la hora que me dijo, pero era muy temprano. Me dijo, y la despertaban. Me dijo, así como si nada, o sea, la despertaban, la jalaban de las greñas, la ponían en el medio del patio, le tiraban agua fría, porque literal era agua fría, y la dejaban ahí hasta que se secara. Y si se movía, era peor. Y me contaba que eso era, me dijo, eso era lo más leve. O sea, eso era lo más leve porque aparte hace muchísimo frío. Me decía, pero es que eso era como que para que su cerebro se estimulara y como que dijera, güey, reacciona aquí. No mames, supuestamente. pues claro que, Sí, pues, que se va a sí, estimular. güey. O sea, su cerebro y más allá se va a estimular a huevo. O Sí, sea, no mames. No, qué horrible, qué culero. Pero es que, o sea, es puta madre. Es No, que- pero pues es que, fíjate, yo también digo que culero, pero eso es de las cosas de que él me platicó, o sea, son de las cosas más... Sí, más leves. Como o sea, leves, lamentablemente yo también, pues, o sea, no, si empezamos a hablar de lo culero que pasa en un centro de rehabilitación, no vamos a acabar. O sea, la Sí, neta es que sí, no sí. hay fondo, ¿no? Es muy feo. Pero justo, o sea, eso que comentas, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con esta arbitrariedad, ¿no? O sea, con esta falta de conocimiento más allá de lo empírico, ¿no? O sea, es decir, es como, no sé si se acuerdan de este video de no sé qué gobernador que un güey se está convulsionando en una parada y el ruco empieza a gritar, ¡un cinto! ¡Le villa de un cinto! ah, sí, ¿Sí yo se lo he acuerdan? visto, sí. Ah, pues, sí, haz de cuenta, como ¿no? un ataque epiléptico, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y por ejemplo, cuando una persona le da un ataque epiléptico, lo que la ciencia denomina sentido común, es decir, lo que todos, la mayoría que creemos, no se muerda la lengua. es como que no se muerde la lengua y hay quien dice, no, hay que agarrar las piernas y lo torcemos, lo Y ponlo ponemos de en lado. 4, 1000 ideas, ¿no? Y en realidad pocas personas
se involucran con realmente qué se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Que en realidad lo único que se tiene que cuidar es que la persona no se infrinja Golpea. daño a sí mismo, sí, porque no hay forma de parar un ataque epiléptico. Y a lo que voy es eso, ¿no? O sea, cuando vemos que una persona tiene alguna problemática que no entendemos, se nos puede ocurrir cualquier estupidez para tratar de solucionarlo. O sea, nos vamos a las terapias electroconvulsivas, que son ilegales desde hace mucho y lamentablemente se siguen practicando en algunos lugares. Pues por supuesto que si le quemas con electricidad al cerebro a alguien, se va a relajar, ¿no? O sea, o vas Le a vas a relajarse. matar un chingo de neuronas. Sí, güey. sí, sí, su cuerpo va a quedar agotadísimo. Por eso las personas que tenían ataques psicóticos les daban estas, entre comillas, terapias y pues sí se relajaban, los obligaban a su cuerpo a ello. O hablando de las, ¿cómo se llaman las? Esto que te meten una... Ah, ya sé, esa palabra donde se me te fue. meten, Sí, te parten el lóbulo frontal, Sí, ¿no? exactamente, Sí. que te De metieron hecho- una aguja, ¿no? De hecho, hay ¿Cómo una se serie llama? que se llama... Ay, no recuerdo, pero es de los Ay, esa creadores palabra como tengo en la boca de la de, lengua. de American Horror Story, que Ok. sabe que Lobotomía. Rachel- Lobotomía, eso, Ajá. lo decir, las lobotomías. Y eso También- se ve que lo hacen ahí, que le meten como un aparatito, ¿no? Algo Claro, así. y, Sí, y, o sea, está muy el cabrón. lóbulo frontal, ¿no? Es lo que nos hace ser seres humanos, es lo que nos genera todas las funciones superiores. Pues si se lo partes a alguien, pues queda... Un vegetal. Sí, pues claro. zombie, y, güey. y es como decir, güey, tiene gripa, hay que meterle un balazo y se le quita, ¿no? Pues claro que se soluciona si nos vamos a eso, ¿no? No mames. Pero es el problema, ¿no? O sea, que hay como pues criterios muy arbitrarios, muy subjetivos, muy de que un güey dijo, no, pues es que yo una vez me puse loco y me agarraron, me sentaron en un bloque de hielo y se me quitó. Entonces, cada que alguien hace algo, lo ponen en un bloque de hielo. Y de hecho, y se los voy a decir como con mucha franqueza, si quisieran como entender la lógica que pasa en esas cosas, lean o vean esta película basada en el experimento que se llevó a cabo, que justo se llama El Experimento. No sé si lo ubican. Ah, claro, sí, ¿Sí? sí, es Ah. una película... Ese es el sí. problema, ¿no? O sea, si la han Sí, visto, está si la bien. conocen. Sí, a ver, nada más para asegurarme, es un grupo de personas que son citadas a un experimento Sí, y ya cuando social. están dentro les dicen, unos van a ser prisioneros y otros van a ser policías o guardias. Sí, exacto. No mames, está bien cabrón esa película. Véanlo y ahí entiendes qué es, Cabroncísima. qué es lo que pasa o qué es lo que puede llegar a pasar dentro de un anexo o dentro de cualquier sistema donde hay un criterio arbitrario que determina quién tiene poder y quién no. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, se presta a tantas y tantas formas de abuso que es complicado. Wow. Creo que complicado Sí. es mi palabra del día. Oye, y me imagino que trabajando y tratando con un chingo de personalidades, Ajá. debes de encontrarte con situaciones que te super impactan o te vuelan la cabeza, güey. Pues fíjate que, para serte honesto, ¿no? Y esto desde la experiencia, yo creo que la neta, la onda de ser terapeuta, yo me imagino que debe ser como ser médico. En ese sentido, ¿no? Yo pienso, ¿no? Como que yo no podría ser médico porque veo tripas y me muero. Pero las personas que yo conozco que son cirujanos me dicen, no, pues es que estás ahí, lo entiendes como tu trabajo y lo llevas a cabo y ya. Yo que es como una cosa así, o como que te pones un disfraz o te metes en un papel. Y yo creo que me tocó y me ha tocado en mi experiencia escuchar cosas que digo, güey, yo si las escuchara por fuera, si las escuchara de un amigo, quizá me horrorizaría, ¿no? Porque tampoco pierdo mi sensibilidad. Claro. Pero estando ahí, tú como que todo el tiempo te remites a tratar de encontrar la necesidad del otro sujeto. Y desde su necesidad, tú interpretas el papel que hace falta para la situación. Pero sí, pues de repente creo que... Pues más ¿Qué que es lo decir- más difícil que te ha tocado escuchar? Si se Ser puede el decir. escucha debe ser no súper sé. complejo. No, está feo, no, pues es que no hay fondo. La verdad es que honestamente no, creo que de repente... Yo creo que lo que sí llega a ser difícil son situaciones que, por ejemplo, digo, güey, pensando en la víctima de la situación, me horroriza, ¿no? Me genera conflicto. Pero para serles honesto, también hay una parte que, por ejemplo, como terapeuta, no es tu trabajo todo el tiempo apapachar a la otra persona y hacerla sentir bien. O sea, les puedo platicar un poquito. Una vez tuve un paciente con una situación pues muy fuerte, o sea, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? O sea, el sujeto se involucró en temas de crimen, y esto lo llevó de repente a ejercer violencia y a matar a personas que eran cercanas a él, que quería, o sea, ¿no? Porque pues estaba obligado a hacerlo. Entonces, de repente él pues rompe en llanto y se siente muy mal y pues yo planteé como esto, o sea, pues es que si pues hiciste algo malo y te debes de sentir mal. O sea, corresponde, es lo que toca ahí, ¿no? Y no es como una cosa de poner el dedo en la llaga, sino que pues justamente eso es lo que habla de que hay una... de que no estás tan Conciencia. mal, por así decirlo, Exactamente, ¿no? de que eres consciente de que hiciste mal, güey. O Sí, sea, claro. o sea, porque de hecho eso es súper interesante, ¿no? Que los pacientes que ya se les dice, este güey ya no puede salir a la sociedad es porque
él lo ve como bien o como que no afectó a nadie o normal. O como algo bueno, ¿no? Suele ser así, ¿no? Pues es cuando... Un psicópata. Un sociópata, más bien. Sociópata. Sí, o sea, es cuando una personalidad se acerca más a la sociopatía. Pero justo esto, o sea, justo que el sujeto esté sufriendo, habla de que no perdió su sentido de empatía. Pero creo que esto nos lleva a otro punto, ¿no? Y es el tema de que, pues, la adicción sí es una enfermedad. Y es una enfermedad que en algún punto se vuelve del cerebro, o sea, es orgánico, ¿no? Del cerebro. Y el problema con esto es que si uno se enferma del estómago, pues vomitas, te da diarrea. El problema es que cuando te enfermas del cerebro, tus síntomas son, pues, de comportamiento, ¿no? Y el comportamiento los demás lo interpretan de otras formas. Entonces, si yo te robo, si te agredo, si hago X cosa, pues tú me vas a tomar como que soy un agresor, como que soy un ratero, como que soy un culero, ¿no? Entonces, es complicado tratarlo desde ahí porque no lo ves como, pues, güey, es el síntoma que tiene por este problema que tiene adicción, ¿no? Y lo atacas, ¿no? Y te lo vuelves desde tu moral, ¿no? Y tampoco, pues, es complicado salirte de ahí. Sí, no, pues me imagino, está bien cabrón, ¿no? Sí, desgraciadamente yo he conocido a algunas personas y algunos amigos que sí se han perdido por ahí en el camino del cristal. Yo creo que es una de las adicciones actuales más culeras que tenemos, si no es que la peor del mundo, güey. Yo creo que actualmente es la más culera, por así decirlo, y por tildarlo de esa forma, porque, insisto, o sea, porque es un muy buen producto, o sea, es barato. Es funcional, y sí, y aparte es de muy fácil acceso, aparte, hablando de mercantilismo, ¿no? O sea, pues es yo se los digo a mis pacientes, ¿no? Porque de repente les preguntas, oye, ¿tú por qué estás aquí? Y te dicen, pues por comer gancitos, ¿no? Bromeando. Y yo una vez que me dijeron eso, me puse como a pensarlo y dije, güey, pues es que el cristal no son gancitos, güey, ¿no? El gansito necesita marketing, el gansito necesita que los ejecutivos pongan a pensar en una envoltura llamativa, un buen anuncio. Güey, pues la misma estrategia de la coca, güey. ¿Cómo? O sea, está en todas partes, ¿no? Sí. O sea, en cada tiendita, en cada cosa. No es así como, digo, no es que te vendan cristal en todas las tiendas, pero me refiero a lo común. Pues sí, ¿no? aunque yo más bien lo que quiero decir es que el cristal es un excelente producto, es yo creo que el mejor producto de la actualidad. Y no por ello que sea bueno, todo lo contrario. O sea, pensemos que un producto necesita, insisto, estrategias de marketing para vender, que sea llamativo, que tenga unas scores, ¿no? El tequila, unas scores con estándares de belleza muy, pues sí, muy una generales. Serie como Breaking Bad. Sí. No, y necesita todo esto, ¿no? El güey de Gansito antes cuando existía todavía que te decía recuérdame, necesitaba eslogans. Y la neta es que el cristal no necesita un sujeto sombrerudo que te diga recuérdame, ¿no? O sea, no necesita decanes, no necesita nada de esto. O sea, te lo venden en una bolsita que no tiene ningún sentido, ¿cómo se llama? Sí, pues ingenioso, ¿no? O sea, no necesita nada de esto. O sea, es un producto perfecto porque funciona, porque su reacción es inmediata, porque te hace sentir muy bien, porque es barato. O sea, y un sujeto que es tu cliente una vez probablemente lo sea el resto de toda su vida. Entonces, la mayor cantidad de personas que tú atiendes son principalmente esta sustancia. Sí, y también eso es otra cosa que me parece interesante, ¿no? También tiene mucho que ver con la cuestión generacional. O sea, por ejemplo, la mayoría de los sujetos que yo llego a atender que tienen problemas de alcoholismo únicamente son personas mayores. Y todas las personas de la juventud son personas que tienen que están involucradas con el cristal. Y, por ejemplo, ¿no? Si se habla de la gente que ha probado la heroína, pues son personas pues, de 50 años, ¿no? Para arriba. Cuando en algún momento fue común y accesible. Sí. Y por ejemplo, actualmente la cocaína ya tampoco es tan común, no es tan habitual. Pero también eso tiene que ver, bueno, con una cuestión generacional y también con una cuestión de círculos sociales, ¿no? O sea, y esto se los platico así, ¿no? Yo creo que con las drogas he tenido 3 contactos, ¿no? O sea, primero desde mi barrio, desde por mi casa, desde mis amigos, desde todo lo que yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Con esas personas que consumen, ¿no? Pruebas, uno prueba cosas, ¿no? Después como desde la teoría en la carrera, que la verdad fue algo muy superficial porque no se centra mucho en eso, y después desde la práctica en mi trabajo, y ahí te das cuenta que dices, pues bueno, o sea, de repente hay personas que consumen ciertas cosas, LSD, alucinógenos, hongos, todas estas cosas, como en un plan más de darle simbolismos de las raves, ¿no? De fiestas, de ondas psicodélicas, ¿no? Que muchas veces se presta más a consumos ocasionales y que tienen como esta idea de darle un sentido espiritual o trascendental y demás. Y por otra parte está como la cuestión más marginal, ¿no? La interpretación de
pues yo soy un sujeto de barrio, un cholo, ¿no? Y yo consumo cosas porque soy bien locote y esto me da un sentido de identidad de persona irreverente a la autoridad y todo esto. O sea, creo que es una misma sustancia interpretada desde puntos diferentes. Es como, sí, es como la sustancia de moda. Las personas Cada normalmente quien en su que tiempo. consumen cristal, ¿de qué mueren? No sé. O no, sea- no podría darte como un dato exacto, pero si me pongo a pensar así como rapidísimo, es que tristemente la mayoría mueren en situaciones de violencia. O sea, si me pongo a pensarlo así como Ajá. desde mi experiencia, no sé estadísticas, no sé nada, pero la neta es que es eso. ¿Y por qué? En un robo, en una pelea. Pues de hecho es más feo que eso. O sea, es que regularmente lo que pasa con el cristal es que por una parte no mides consecuencias. Y entonces llega un punto en el que tu funcionalidad empieza a disminuir, pierdes el trabajo, pierdes como fuentes de ingreso y robas, pues, porque aparte no te importa, no te genera un malestar emocional. Es a lo que vamos, ¿no? O sea, haces algo que no harías regularmente, pero esta vez no te genera ningún conflicto y se te hace fácil robar. Y otra cosa es que te hipersexúa, o sea, la gente que consume cristal pues, regularmente pues, empieza a masturbarse muchísimo, tiene mucha más actividad sexual. Incluso, por ejemplo, pacientes que he tenido que ya son de una cierta edad avanzada, dicen que empiezan a consumirlo para darle más emoción a su vida sexual. Entonces, en algún O sea, es punto... lo usan como afrodisíaco. Sí, claro. Pero aguas con eso porque también puedes llegar a decir, también para esto, ¿no? Pues que pensemos en la palabra dependencia. El constante, ajá. Sí, o sea, pues no puedes tener sexo y ya. O sea, ya de repente... Incluso hay personas que después de que dejan la adicción ya no sienten líbido. O sea, Si ya no es como de, ya terminé y ya se me bajó el efecto. Ajá. No, güey, pues sigues con el efecto durante varias horas, ¿no? Sí, y es que incluso, no, fíjate, no lo había pensado así, ¿no? Pero si lo vemos de esta forma, el cristal te vuelve súper funcional en casi todos los sentidos. Y por eso es una dependencia tan grande. Te funciona para tener sexo, te funciona para hacer ejercicio, te funciona para trabajar. Entonces, que te lo quiten es puta madre, o sea, es renunciar a demasiado, A tu ¿no? funcionalidad. Sí. Pero hay un punto donde dijiste hace un momento, ¿no? Hay un punto donde empieza a hacerte desfuncional porque empieza a limitarte como conceptos tan simples como la empatía, como si sí. me siento mal, sí, o sea, como decías, se me murió mi mamá, güey, y estoy así como si fuera mi cumpleaños mañana, o sea, está cabrón. Sí, O sea, claro. de ahí empieza a haber un chingo de fracturas en todas partes. O sea, yo creo que si lo pensamos de esa forma, ¿no? Bueno, no sé, esto es una frase que yo me inventé, ¿no? Pero yo alguna vez pensé como esto de que yo que si algo nos enseñan las adicciones es que uno tiene que tener cuidado con aquello que te hace sentir mal, pero tienes que tener mucho más cuidado con lo que te hace sentir bien, ¿no? Porque eso es lo que te engancha, o sea, eso es lo que... Y pensemos en cualquier forma de dependencia, una relación o lo que sea. O sea, y ese es el punto, ¿no? Sí, o sea, y es otra cosa que yo creo que las personas fuera del ámbito, o sea, o ajenas a esto, pues no se ponen a pensar o no, pero una persona no solamente es renunciar a una sustancia o a una fuente de placer, es renunciar a mucho de sí mismo. Wow. Digo, ya, eso también es el efecto del tiempo consumiendo ese pedo, que ya para ti es tan normal y tan importante de tu día a día, que llega un momento que cuando te lo quitan, güey, pues dices, güey, ¿dónde dejaron el piso, no? Fíjate, yo creo que el primer contacto en mi vida que tuve con adicciones fue justo cuando empecé mi carrera y un amigo me trajo un amigo y me dijo, mira, pues es que este compa tiene un problema, ¿no? Así como esos típicos compas que buscan como un consejo, una cosa así. Y pues no se dan cuenta que no eres quien, ¿no? Pero ahí van. Y total de que me platicaba él que tenía problemas de adicciones y me dice, es que la neta yo cuando empecé a consumir me di cuenta que abrí como una puerta secreta para los adictos, ¿no? Donde conocí muchísima gente. O sea, y se vas a una fiesta y tú sabes todos los güeyes que consumen, ¿no? O sea, porque aparte de eso, la clandestinidad también te plantea contacto con todo lo que está ahí. Entonces ahí conocí a mi chica, ahí conocí muchas amistades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona cuando deja las drogas, si quiere dejar las drogas, sabe que tiene que renunciar a su vida social, sabe que tiene que renunciar a muchísimas cosas. Y me imagino que más porque, pues, al final creas un círculo social donde es común o donde se puede o no sé, quiero pensarlo. Por eso es que de repente decidir hacer eso, pues tienes que cortar con todo eso. Es borrón y cuenta nueva de llenarte de nuevas relaciones, amistades, algo que te saque de, ¿no? Sí, no, o sea, nuevas amistades, una nueva rutina, un nuevo todo, o sea, de repente incluso a tu cambio de familia. vida. Sí, pero aparte de eso tienes que buscarle el placer o la motivación a esto. Porque me imagino que después de ya no generar
ciertas hormonas y demás cosas chidas que genera tu cuerpo naturalmente, eso te lo corta y ya no puedes continuar, o sea, ya nada te causa placer ni bienestar. Ese es lo mismo que decía Johnny Depp en este juicio, ¿no? Que decía, pues había momentos, porque fue adicto, dice, donde creo que le reprocharon haber agredido a alguien o haberle gritado a alguien, y dice, pues imagínate que tu cuerpo ya no está generando serotonina, endorfinas y todo lo chido, y te encuentras en un estado de malestar total, ¿no? No sé, no estás a gusto con nada y de repente te habla algo y todo te irrita, güey. Estás emputado, estás encabronado, pues obviamente, ¿no? Sí. Sí, es lo que terrenalmente se le llama malilla, ¿no? O sea, y sí, o sea, justo cuando... En teoría, ¿no? En teoría, lo ideal de una persona que deja una adicción como esta es que tendría que atenderse con un psiquiatra siempre, ¿no? O sea, que obviamente si hablamos de posibilidades socioeconómicas y los servicios de salud, pues es bien imposible. Pero pues sí, o sea, antidepresivos, o sea, deberías de tener un soporte porque tienes un efecto rebote de decir, güey, o sea, nada en mi vida es como antes, nada en mi vida me genera el placer de antes y todo se lo comió esto, ¿no? Y es que la adicción es, pues por así decirlo, muy, muy sencillo, ¿no? Hay un capítulo de South Park incluso que aparece el diablo porque está, no recuerdo quién, como diciendo que es que mi papá es alcohólico porque tiene demonios, ¿no? Y aparece el diablo y le dice, no seas estúpido, no es una cuestión de demonios, ¿no? Es algo muy básico. Y usa como este ejemplo, ¿no? O sea, qué buen programa. Si no, es buenísimo, la verdad es que se los recomiendo, ¿no? No, entonces, total de que explica como esta cuestión, ¿no? Y es cierto, se lo explica desde las neurociencias. Pues nuestro cerebro tiene este núcleo de recompensa, ¿no? El núcleo de accumbens, ¿no? Y el circuito de recompensa, que es con lo que distinguimos, esto me genera placer, esto no. O sea, por ejemplo, la comida grasosa y la comida así que te atasca, te genera placer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo interpreta como un montón de carbohidratos, cosas que podrías necesitar para sobrevivir. Por así decirlo, muchos pescados comen hasta que mueren de sobreingesta porque su cerebro siempre está buscando alimento, porque su ambiente hace que sea difícil conseguirlo y siempre deben de tener esa labor. Los humanos no, los humanos tenemos todo resuelto. Vamos al súper, vamos a donde sea y tenemos comida, tenemos todo. Entonces, por eso somos propensos a volvernos adictos a lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, consumes droga y obliga a tu cerebro a que genere placer de inmediato. Es como distinguirlo entre el vómito, digamos, y el vómito que te ocasionas. No es como si le picaras a tu cerebro para ocasionar que vomitara, como todas estas sustancias que te hacen sentir bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por así decirlo, una atrofia, ¿no? O sea, lo acostumbras. Una disfunción, exacto. Sí, lo acostumbras a segregar tanto que de repente es como, güey, por ponerle un número, ¿no? Si, güey, estoy acostumbrado a un 20 de placer, ¿no? Y digamos que un orgasmo, que es lo máximo que podemos pensar como el placer orgánico, ¿no? Es un 10, de repente cuando le quitas a tu cuerpo eso, te dice, güey, ¿qué pedo? O sea, quiero volver a sentir esto, ¿no? O sea, ¿dónde está esto que me provocaba el bienestar en su momento? Sí, es anhelar las sensaciones antes de... Sí. Sí, se desgasta, fuerte, pues. Qué fuerte. De hecho, ahorita que dices eso, tengo un amigo que antes era muy adicto y me contaba en una peda eso exactamente que estabas diciendo, porque me decía, no, es que yo cuando era más joven, no sé qué... me drogaba mucho y tenía relaciones sexuales cuando pues estaba drogado y me dice, la neta se sentía bien perro, o sea, pero se siente bien perro y estando en mis 5 sentidos me dice, no tanto como cuando estás drogado. Me dijo, pero es algo que ya no lo haría, pues, pero sabe y reconoce que se siente muchísimo mejor. Sí. Pero pues sí, ahorita me acordé de eso que dijiste. Sí, no, y aparte es algo que se tiene que reconocer. O sea, por ejemplo, los modelos, volviendo, ¿no? Y criticando los modelos como de anexo y que son muy adoctrinales, es como de que si llegas, ¿no? Y bueno, por experiencia, ¿no? Si llegas y le preguntas a una persona interna, oye, ¿te gusta consumir? Casi te lo responden como de inmediato, así de, no, es que la droga es un problema y me hace sentir mal, destruye mi familia y bla, 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 bla. Lo cual es una cuestión de negación muy hipócrita y es evidente que es impuesta, ¿no? Porque la neta es que si le preguntas a alguien, ¿te gusta drogarte? Pues claro, o sea, por supuesto. Por algo lo haces. Sí, exactamente. O sea, la adicción no existiría si no fuera una fuente de placer gigantesca, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con una cuestión, pues no sé si la palabra se llama durativa, ¿no? Pero, pues por ejemplo, un niño yo cuando era niño, ¿no? Me pongo a pensarlo. Yo iba a la tienda y decía, no mames, si fuera adulto y tuviera 200 pesos, me lo gastaba todo en papitas y en dulces y en estas cosas, ¿no? Y necesitas que alguien te diga, no, güey, no puedes tragarte eso, ¿no? Cómete tus verduras.
Cuando eres adulto dices, bueno, pues necesito tragar verduras, pues no me muero de algo, De ¿no? Me hambre, enfermo. sí. Sí, entonces pasa algo muy parecido. O sea, con la adicción tienes que reconocer la inmensa fuente de, Sí, más que de nada placer. es como reconocer al principio, ¿no? Hace poquito, ayer o antier, estaba viendo un video de TikTok donde había un chico donde estaba grabando un parque X y vio como un cholito que estaba patinando, pero pues claramente sabía que no sabía patinar. Entonces se acerca a él y como el güey pues sabe patinar también, el que está grabando el video le dice que si quería ayuda y así, le dice que sí. Y el otro, pues el cholito se empieza a abrir con él y le dice que sabe que no sabe patinar, pero prefiere aprender y distraerse en algo que perder a su familia porque es un adicto. Órale. Y prefiere hacer eso ahorita, o enfocarse y distraerse en hacer cosas nuevas y diferentes que seguirse drogando. Güey, Sí, qué claro. bonito. O sea, Ajá, y yo dije, esa no intención mames, está qué perrísima, perro. güey. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y digo, la verdad es que yo en ese sentido, o sea, honestamente, yo admiro mucho a las personas que llegan a rehabilitarse o bueno, como ellos lo dicen, ¿no? Se mantienen en sobriedad, porque es como parte del concepto que se extrae de AA, ¿no? O sea, uno nunca deja de ser adicto, porque siempre tienes la latencia ahí, pero el punto y el concepto como de solo por hoy, ¿no? Que honestamente, antes yo como que no conectaba tanto con él y yo creo que ahora es una idea que pues muchos podríamos aplicar para muchas situaciones, pero esto de solo por hoy pues no lo voy a hacer porque entiendo que voy más allá de mi egoísmo, ¿no? Entiendo la fuente de placer que esto me implica, pero prefiero no seguir haciendo daño. O sea, es fuerte, o sea, no sé, es por ejemplo cuando se habla de esto de la... Sí, es como tener tantos huevos como para poner tu felicidad a la chingada por quienes te aman y tú amas también, ¿no? O sea, está Pero cabrón. pues es una felicidad falsa. Es No, que- pero si eres constante, o sea, yo creo que no, güey, porque si no, no lo harías. Ah, no, perdón. Pero yo hablo como de la abstinencia en eso de decir... Ah, sí, de lo que estás sintiendo en ese momento. No, tal de, vez de sí, que- pero... de querer decir, soy feliz cuando consumo. Ahí es donde yo digo que es una felicidad Ah, sí, falsa, claro, pues. sí. Pues es que también tiene que ver con la cuestión del placer, ¿no? O sea, más que sentirte feliz, pues te sientes saciado. Es la felicidad de las sustancias y ya. Sí, no, es que insisto, ¿no? Y hablando de productos, y hablando de consumismo, y hablando de marketing, pues es igual de superficial. O sea, es una fuente de placer que nunca se termina de llenar. O sea, todos tenemos vacíos, todos tenemos huecos. O sea, el vacío en el ser humano es lo que hace que el ser humano se levante y haga cosas. Claro, y además, por ejemplo, no estamos hablando de que, bueno, tú tratas gente con problemas de drogas que están fuera de control y que son realmente muy dañinas, pero al final todos somos adictos a muchas cosas, ¿no? Hay gente que se Inevitablemente. adicta al café o a sustancias comunes como esa, pero también hay gente que se adicta a ciertas maneras de comportarse, maneras de pensar, no sé, como decías, que son adicciones como más mentales, más orgánicas. Sí, sí, sí. Sí, pues o sea, insisto, ¿no? O sea, si incluso cuando escuchamos la palabra adicción pensamos en drogas inmediatamente, pero pensemos que la adicción es un comportamiento compulsivo, ¿no? Algo que se hace repetidamente. Y si nos detenemos y pensamos en cualquier persona, nosotros mismos o en quien sea, o sea, los sujetos o las personas que tienen mucho el afán de, no sé, por ejemplo, subir fotos a sus redes sociales, ¿no? Con el fin de ser vistos y ser aprobados o verse atractivos, ¿no? Pues bueno, también es una actitud adicción. compulsiva que genera placer, o sea... Claro, de hecho, de hecho, hace algunos programas, ¿te acuerdas cuando les platiqué de esta científica que habla frente Sí. a de un los chingo de likes. empresarios diciéndoles, güey, ya sabemos que saben que esta madre se usa para vender y generar placer, pero ahorita Claro. tenemos un problema muy cabrón, que es que la gente es adicta a los corazones, es adicta a sentirse bien, es adicta a que se me aburro en cuanto estas hormonas del estrés empiezan a liberarse, güey, lo primero es el teléfono. Claro. Sí, Lo sí, primero sí, la es evasión. buscar, estoy aburrido, veo el Facebook o el Instagram, todo este pedo, ¿no? Ahora, cuando estoy en situaciones de realmente serias, no las sé llevar, no las sé sobrellevar. ¿Por qué? Porque el teléfono no puede con eso, güey. Y es cuando aparece esta actualidad donde tenemos un chingo de gente muy joven con problemas de ansiedad, con problemas, no sé, sociales en general, ¿no? Y es parte de este haber crecido frente a la pantallita. Está muy cabrón, es un problema muy serio y es interesante que también hay algunas instituciones que ya se pusieron a trabajar con eso, ¿no? Ya vemos que en algunas aplicaciones ya te quitaron algunos filtros para verte súper bello, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas afecta psicológicamente a que la gente
diga, ay, güey, me voy a poner súper clarito aquí, ¿no? O sea, empiecen a connotar como que tienes que ser así para ser lindo, güey. Claro. Y no está chido y no está bien, ¿no? Y ya empezaron a trabajar con eso, que bueno, se habían tardado. Pero creo que también hacía falta tiempo para darse cuenta. Porque relativamente todas estas tecnologías son nuevas, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿no? Y esto lo voy a platicar desde mi interpretación en muchas formas. Hay algo que yo le llamo, ¿no? Como rebote generacional. Y por ejemplo, ¿no? Es como este caso de, pues yo de niño tuve muchas carencias y me faltaron muchas cosas. Entonces de repente pues genero dinero, tengo una vida más próspera y me obsesiono con mis hijos darles todo, ¿no? Hasta darles en exceso. ¿Y por qué? Porque no termino como de superar mi infancia tan carente y trato de suplirla con mis hijos, ¿no? Es como la doña que va y dice, no, mija, me vale más que no quieras 15, ¿no? Te vas a poner el vestido que yo quería y vas a bailar como yo quería, ¿no? Y bueno, si trasladamos como esta cuestión, que bueno, es muy psicoterapéutica, ¿no? Y la trasladamos a un ámbito social, yo lo veo de esta forma, ¿no? De repente pasan como estos rebotes de generaciones, ¿no? De que, pues sí, o sea, las generaciones pasadas, particularmente en una sociedad como la que se maneja en México, pues sí, eran como muy duras, ¿no? O sea, usted no llore y se aguanta y este pedo, ¿no? El macho. El macho, ¿no? El macho que es fuerte y que reprime y que todo esto, ¿no? Y que su única emoción a la que tiene acceso es el coraje y el enojo. Entonces, de repente, yo no, y es una opinión muy subjetiva, muy mía, pero ocurre como este rebote, ¿no? Los hijos de esas crianzas, pues de repente dicen, no mames, güey, yo tengo derecho a sentir, vete a la verga, ¿no? O sea, no me impongas, como no me exijas ser fuerte porque pues nadie puede serlo todo el tiempo. Pero sí creo que siempre es necesario, y si lo vemos así, como que si hay una propuesta, hay una propuesta y hay una síntesis, ¿no? Entonces, yo creo que también parte de lo que tú dices, Martín, de esto de los problemas de ansiedad y demás, tiene que ver con que es bien cabrón aceptar que en la vida pues hay emociones muy desagradables y no hay por qué huir inmediatamente de ellas ni tratar de evitarlas todo el pinche tiempo, ¿no? El aburrimiento, Pues es aceptar el presente se transforma cada instante, ¿no? Y pues lidiar con lo que tengas que lidiar, güey, pero no darle la vuelta porque todo eso se acumula y cuando realmente necesites ese ejercicio que debiste haber hecho en su momento, pues no estás fortalecido y todo te parte. Sí, ¿no? exacto. Sí. Es así de simple. O sea, creo que las situaciones comunes que nos pasan al día no debemos escaparlas por muy chiquitas, porque cuando trabajas con ellas aprendes y fortaleces esa parte de ti que lidia con cosas, ¿no? Y hay un momento en el que puedes lidiar con cosas más grandes, pero date chance de lidiar con todo eso para que puedas con los tiburones, güey. Sí, claro. ¿No? Es como hasta sentido común. Pero pues también existe libre albedrío y quien puede pasarla bien todo el tiempo y lo decide hacer. La bronca es cuando pues ya pasa por cosas que no pueden salir, o sea, o que no puede sobrellevar por la obviedad, ¿no? Sí, pues claro. Sí, y la verdad es que yo creo que pues yo sí creo que las drogas y todos los excesos y los vicios y todas estas cosas que aparecen, yo creo que no son la enfermedad de la sociedad, sino son el síntoma de la enfermedad de la sociedad. No, o sea, yo creo que las generaciones se definen mucho por sus vicios, porque los vicios justamente vienen a suplir lo que la sociedad o lo que el contexto en ese momento no puede darles. Pues sí, justamente lo decías, o sea, las personas de 50 años son adictas más como, bueno, a lo que tú has visto, o sea, como cada generación está marcada por un vicio, por así decirlo. O muchos. Sí. O sea, algo interesante, por ejemplo, es que las personas, no, esto es algo que se ha observado, las personas que tienen problemas con el alcohol, en muchos casos, tiene que ver con que su personalidad suele reprimir mucho lo que siente. Y el alcohol es como, bueno, es una droga, también es otra categoría, ¿no? O depresora, ¿no? Del sistema nervioso, y eso también de repente, como el relajarte, te hace entrar más en contacto con tus emociones, te desinhibe en ese sentido. Y por eso muchas veces los alcohólicos son personas que necesitan el alcohol para sacar lo que sienten, ¿no? O sea, si un sujeto es tímido y te dice, no, pues es que haz de cuenta que yo pedo, cotorreo bien chido y hago esto y hago lo otro, pues si no le quitas lo tímido, no le quitas el alcohol. Sí, es como hacer podcast, pues. Ándale, sí, es parecido, sí. No somos un trío de no se yonkis. crean, aquí pura agüita de limón. Ey, sí. Oye, hace rato estábamos platicando, antes de que empezáramos el podcast, de que tampoco está chido como
satanizar todas las sustancias como tal. O sea, yo creo que lo que está mal es el consumo excesivo o descontrolado, ¿no? Al fin de cuentas. Pero también es cierto que hay sustancias que sí son muy nocivas, ¿no? Y que de preferencia evítalas. O sea, no te va a dejar nada chido más que el placer inmediato, pero a la larga te va a chingar, ¿no? Y justamente dentro del tema sugerías que también depende mucho como el estatus socioeconómico de las personas o los grupos sociales en donde se encuentre, como para también no caer en ciertas adicciones, ¿no? Pues todo depende de todo, ¿no? Como cualquier fenómeno, ¿no? O sea, todo tiene que ver. Pero yo creo que también, y esto lo hay que decir, ¿no? O sea, tú dices, no hay que satanizar todas las sustancias, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero sí hay que satanizar algunas. O sea, claro, o sea, hay unas algunas. que totalmente hay que satanizarlas. Por ejemplo, y de repente algo muy... El cocodrilo, güey, por ejemplo. No, esa madre, ¿qué pedo? ¿Te acuerdas? Sí, que se te caen pedazos de piel. Y fíjate, el Crocodile era una versión barata de la heroína. Wow. O sea, era el mismo efecto, pero porque era se lo mucho inyectaban. más... Sí, es lo mismo, exacto. Sí, pero... Y dices, no mames, güey. O sea, renunciabas a pedazos de tu cuerpo, sufrías eso, pero no renunciabas a la adicción. Pero eso es a lo que voy. Y esto sí me gustaría como... O sea, que ya no te importe, güey, que te estás pudriendo, que te estás cayendo a pedazos. Está muy cabrón, güey. Yo he escuchado personas que dicen, güey, en este momento de mi vida, si me dieran a elegir entre que se muera mi mamá y poder seguir consumiendo, yo sigo consumiendo. No mames. O sea, sí está cabrón. Sí. Pero justo a lo que voy con esto de satanizar, yo, fíjate, y esto fue como un cambio en mi perspectiva de la vida, ¿no? Yo decía, no, güey, o sea, no es cierto esto de que uno tiene que dejar por completo las adicciones y uno más bien tiene que aprender a regularse, ¿no? O sea, antes de estudiar mi carrera, antes de todo esto es lo que yo pensaba. Después, durante la carrera, como que yo decía, no, o sea, me costaba creer que de verdad era una cosa de hay que ser tan absolutos, ¿no? No, por completo. Pero después entendí que hay ciertas sustancias que sí tienen un antes y un después en tu vida. O sea, por ejemplo, si consumes cristal durante un buen tiempo, si consumes heroína, sí, ya, no hay marcha atrás. O sea, ya son las vidas. Vas a ser otra persona. No puedes consumir ni alcohol después de eso. Nada. ¿Por qué? Porque volviendo a la parte orgánica, tu cerebro va a sentir un estímulo y te va a decir, a ver, güey, aquí había algo más. ¿Sí me explico? A ver, estoy pedo, pero todavía no estoy en el rush. Sí. Exacto, claro, güey, por supuesto. Entonces, la neta es que sí, o sea, y eso es triste, porque de repente yo tengo pacientes muy jóvenes y digo, güey, o sea, de mi juventud, y yo creo que la mayoría es nuestra etapa de probar cosas, de experimentar, ir a fiestas. O sea, ¿qué fiesta nos podemos imaginar sin alcohol o sin... No, lamentablemente. Entonces, de repente, como explicarles y decirles, güey, pues si quieres salir de todo esto y si quieres evitarte el sufrimiento de otros compañeros que has visto que ya pasaron por esto, pues tienes que renunciar hasta eso. O sea, no puedes... Todo quedó... O sea, todas las sustancias... Sí, o sea, no puedes salirte de tu estado normal, güey, porque vale verga. Sí, es así, fácil. Así no, es. está cabrón. Sí. Y de repente como de otras sustancias que dicen, es que son drogas puente, ¿no? Que la marihuana, que el tabaco, que el alcohol. Ey. Yo creo que más allá de ser drogas puente, son como drogas o sustancias que consumes con esas otras sustancias y precisamente pasa esto que acabas de decir, ¿no? De que, a ver, güey, aquí falta algo más, ¿no? Y es donde ya le entraste a una cosa y de repente eres adicto a la heroína y te falta lo otro, ¿no? Es como de, güey, aquí no está completo algo. Es como estar tan familiarizado o acostumbrado a consumir una sustancia con otras y estás a punto medio y pues es mucho más difícil decir que no o evitarlo que estando sobrio. Sí, de hecho, o sea, esto de ese término de drogas puente se utilizó como campaña de difusión social para decir, güey, es que si te acercas con tus compas que te ofrecen una chela, después te van a ofrecer mota y después te van a ofrecer perico y después bla, 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 bla. Pero la neta es que yo creo que eso está, por así decirlo, ¿no? Tapar el ojo al macho, o sea, querer tapar. Güey, pues invítanos a tus compas. No te creas. Sí, son bien buena onda. Sí, son bien compartidos, la verdad, pero después hay que robar juntos, ¿no? Entonces ahí ya uno se la piensa a veces y a veces no. Bueno, o sea, el punto con esto es que yo creo que más que decir, ay, güey, fíjate, ¿no? Y hay que pensar en eso. Droga puente, diciendo, güey, el malo de la ecuación es la droga. Pero yo creo que no es que la droga sea el puente. El puente es la situación social, ¿no? Eso es el puente. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? La marihuana sea ilegal y desde la ilegalidad se vea como que, güey, o sea, la interpretación del inconsciente colectivo, yo fumo mota y entonces ya estoy fuera de lo legal, entonces ya soy maldito y ya soy bien matón y eso me da estatus y eso me hace sentirme rebelde, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, casi todas las subculturas, las culturas urbanas, ¿no? Pues
fuman mota, ¿no? O sea, si lo pensamos así. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con la interpretación social que se le da. Y no sé si está bien que hable de esto, ¿no? Pero es mi interpretación. Yo creo que es muy parecido al narco. O sea, el narco, si nos ponemos a pensar ahora, el contrabandismo no es algo tan grave. O sea, agarras algo que no es legal y lo mueves de un lado y lo llevas a otro y se acabó. El pedo es que, güey, desde que yo hago eso, ya me salí de todo el marco legal y fuera del marco legal, pues hago lo demás. Hago lo que se me dé Exacto, puta ya estoy gana. fuera del marco. Sí. Entonces Claro. pasa lo mismo, ¿no? O sea, me tomo una chela y ya me empedo y ya me empiezo a volver medio acá y pisto seguido. Es como de, ya me porté mal, pues que valga exacto, la pena el así regaño. es. Ándale, ¿sabes? esa estupidez, sí, es claro. esa cosa que todo el mundo Sí, sí, justifica normalmente para hacer algo Sí, que no sí, debe sí. de hacer. Sí, claro, exactamente, sí, es exactamente eso. Y yo creo que hasta cierto punto lo podemos ver como un infantilismo social, ¿no? Pero pues también hay que y es a lo que voy, o sea, no es atacar a la sustancia en sí, es atacar a las situaciones sociales que van alrededor de la sustancia en sí. O sea, si lo ponemos a pensar, pues la mayoría de las drogas podrían tener otros fines, ¿no? Podrían utilizarse para cosas en específico. Todas las pinches medicinas son drogas. El punto aquí es cómo se suministra, ¿no? Y con qué finalidad. Pues sí, al final. Al final. Chale, esto se puso bien serio, bien... No, y es que está chido porque es una realidad que necesitas darte cuenta de realmente cómo está la cosa, ¿no? O sea, cómo un concepto tan simple como lo legal o lo no legal Sí. transforma incluso el estado social de las personas, güey. O sea, es súper interesante, de verdad, ¿no? Y me voy otra vez a ese podcast, güey. Neta, escúchenlo porque es como... Precisamente trata estos temas, pero los trata a modo historia. Órale. Entonces, es como... Güey, creo que nos hace falta como reflexionar más el tema como sociedad y empezar a generar nuevos métodos para ayudar a ese sector de la sociedad que realmente tiene una enfermedad. O sea, más allá de la palabra adicción, porque todos somos adictos, o sea, y no digo nada más a las drogas ilegales, a otras cosas, y pues hay que ayudarlos, ¿no? Tan solo, por lo menos, a salir de lo que está más cabrón. O sea, ojalá que en algún momento si haya como algún, no sé, un grupo de gobierno, un apoyo del gobierno para poder abrir como clínicas centro. en toda la república. No sé, sería chido. Pues Y la verdad estaría es que... interesante. O sea, no es por... Banda activista que está por ahí escuchando, muévase. Sí, hagan algo. Hagan Yo algo, los apoyo, por eso sí. está bastante... Creo que no hay nadie que esté haciendo algo por la banda. ¿no? O quizás sí, pero no es tan escuchado como debería. O se pierde en ese humo que decías tú hace rato de quienes lucran, ¿no? Y por ende pasa como invisible porque pues no sabes cuándo hay alguien chido neta hablando de lo que sí de algo quiere ayudar. bueno, o invitándote a algún grupo que sí te va a ayudar, habiendo tantos que pues... Yo los invito al mío. ¿no? Ah. Sí. Por cierto, ¿dónde estás tú? Por ejemplo, si alguien quisiera invitar a algún familiar, amigo, conocido uno que mismo. tuviera algún problema, o No, y ustedes, también chicos, que nos están voluntarios, ayudando, Sí. y digo que nos están escuchando, pues también, ¿no? Es momento. Mira, la verdad es que no quiero romantizar demasiado esto, pero tengo una idea que me parece muy interesante en la cabeza y voy a empezar de esto, ¿no? O sea, yo, la neta, creo que muchos conceptos, o más bien todos los conceptos se pueden llegar a retorcer. Entonces, ahorita que estamos hablando esto del tema de lo legal, lo ilegal, la marginalidad, lo no marginal, lo integrado a la sociedad, y justo esto de decir, bueno, es que a veces dentro de las drogas, pues encuentras, dentro de esa marginalidad, encuentras una cercanía con otros, ¿no? Que no encontrabas dentro de este marco de Están pasando expectativas por lo que sociales. tú estás pasando. Exacto, o sea, dices, que- güey, o sea, encuentro otras personas dentro de la marginación. Incluso si hablamos desde un ámbito sociológico, ¿no? O sea, pues siempre los grupos marginales, los grupos segregados, son los que mayor complicidad y mayor intimidad llegan a generar, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en esta onda que me parece también interesante de los afroamericanos, ¿no? Que entre ellos siempre se dicen hermano, ¿no? O es como esta idea general de llamarse hermano, porque hay como una especie de cercanía entre ellos, ¿no? Justo por la situación marginal a la que fueron llevados. Bueno, ok, pasa algo lo mismo con las drogas, pasa lo mismo con cualquier forma de marginalidad. Entonces, hablando de eso, pues yo creo que está difícil, ¿no? Como yo soy adicto, entro a este mundo de la marginación de los adictos y ahí encuentro como todas estas conexiones. Y justo yo creo que
lo que hacemos con este tipo de instituciones es como segregar más. O sea, es como la cárcel, ¿no? Esto de la reintegración social, ¿cuál pinche reintegración, güey? Encierras a un güey y lo aíslas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los modelos de anexo es, güey, te encierran y a veces te encierran por tiempos indefinidos. Y aquí, uno de los conceptos que manejamos, o bueno, lo que manejan las comunidades terapéuticas es como la idea de reinserción social. Es decir, volverte a acercar a la sociedad porque eres parte de ella, güey. No tienes que tú contribuir con la segregación. El lugar donde trabajo se llama Inla Quech. Que de hecho eso te va a decir, no nos dijiste a dónde acudir. Pues ahí Inla Quech está por carretera Chapala, ahí en el kilómetro 13. De hecho, les vamos a dejar, no sé si tengan alguna red social o algo por el estilo. Sí. Sí, paso pues las se los vamos a páginas. dejar en la descripción por si quieren tener más información, pues mejor le escriban directamente a la página o al Instagram, Facebook, no sé. Sí, bien, eso es bueno. Y justo, bueno, el nombre Inla Quech es como los mayas se solían saludar. O sea, como te saludabas, le decías al otro De Inla en la Quech. Quech. Tú en mí, yo en ti. Exacto, sí. O ¿No? mi otro que era, yo, ¿no? Que era este agarrado de manos, Como de entrelazando los caracolito. dedos de caracolito. Ey, sí. Ay, sí, yo era bien hippie en la prepa, me acuerdo que así nos saludábamos algunos amigos. Pero no se la creía, ¿no? Qué buena Con vida. el Kin Maya y todas esas cosas me tocaron, ni modo. Pues justo es como la idea, ¿no? O sea, es como, digamos, la propuesta, el concepto que se maneja ahí. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso. Honestamente, yo creo que incluso como y bueno, ya lo digo desde mi carrera, ¿no? Como de repente esta relación tan terapeuta que sabe y persona con problemas que va a escuchar y que va a ser instruido por el que sabe, entre comillas, es muy absurdo, ¿no? O sea, me recuerdo una maestra de la universidad que una vez justo estábamos hablando de un compañero que en sus prácticas fue un centro de rehabilitación y dijo, no, pues es que uno de los pacientes pues llegó y le dio la pálida y la maestra se enojó y le dijo, no, ¿cuál pálida? ¿No? Así le dicen ellos, así no le decimos nosotros. ¿Cómo se le llama, no? Y ya, pues... ¿Se le bajó la presión? Sí, bueno, o síndrome de abstinencia, una cosa así, que no ok. es cierto. O sea, cuando fumas marihuana y la pálida es que se te baja la presión, ¿no? Sí, porque abstinencia no, güey, está súper pacheco, cabrón. Sí, bueno. Y yo, sí, exactamente. No, es así como... Y con esta maestra yo me acuerdo que en su momento dije, no, sí es cierto, yo como cuando sea licenciado psicólogo tengo que decirle... Experto, como claro, me enseñaron. ¿no? Y pararme y acomodarme el saco y voltear desde abajo del hombro con los demás a decirles, a ver, pinches adictos, yo les voy a decir por dónde, ¿no? Y yo creo que justamente... Yo conozco la verdad. Sí, vengan a mí, aquí ¿no? toparon con pared, putos. O sea, güey, qué Sí, cabrón, sí, ¿no? sí. Yo tenía una maestra así en la universidad. Pero bueno. ¿Y tú crees, no? O sea, bueno, voy a decir en plural, ¿ustedes creen que eso no perpetúa un chingo la marginalidad? O sea, güey, tú eres el del problema, tú eres el adicto, ven a yo que sé, te voy a decir qué tienes que hacer, pinche adicto baboso que no sabe quién es en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que justo mucho de lo que se rompe aquí es eso, o sea, hay una cuestión de muchísima igualdad. Pues obviamente te cambia la manera de ver todo, güey. Y más tú, yo creo que al ser un escucha profesional ahí, güey, que como decías tú, yo no puedo asombrarme de lo que me cuentan, pero estoy ahí porque yo soy lo que ellos necesitan ahí en ese momento. Claro. O sea, generar como que esa empatía, güey, a veces obligada, ¿cierto? Que el chiste es que deje de serlo, ¿no? Sí, es como, sí, claro. Pero me imagino que debe de haber situaciones cabroncísimas. Por eso lo mencionaba, ¿no? Y pues no sé, sí, la verdad es súper admirable, cabrón, de la gente que se dedica a esto. Pues sí está chido, la verdad es que yo creo que hay que... Pues no sé, o sea, honestamente yo no siento, o no sé, como que tengo un problema con el reconocerlo de esa forma, quizá, no sé, pero yo creo que más que... Pues tan solo velo como que son los únicos profesionales que lo pueden hacer, güey. O sea, en ese o sentido... que lo intentan, ¿no? Claro, pero ya hay alguien ahí para eso, güey. Y eres tú. Y también tú decides serlo, o sea, es a lo que iba, ¿no? Pero Sí. ya no te vamos a chupar las bolas más. Sí, no, es que no me gusta, la verdad, siento bien raro. No me güey. gusta. No, Me se siento siente- raro. O sea, de esa forma no. O sea, esa no es mi forma de chupar bolas, ¿no? Hay otras más agradables. No, pero sí, o sea, total. Yo creo que honestamente, yo creo que a mí me gusta mucho. O sea, yo sí le encuentro mucho Pues lo disfrutas. sentido. Sí. Sí, yo creo que es eso. Y fíjate, o sea, de hecho, que cuando pensé en este tema, algo que yo creo que, hablando con las familias de las personas que están internadas, algo que le surge mucho a la gente que está fuera de las adicciones es como este pedo de, güey, ¿qué tan posible es una rehabilitación? O sea, ¿qué tanto se lleva a cabo, no? Y es cierto que yo voy a ser un adicto el resto de mi vida. Y antes de proponerlo, ¿ustedes qué creen? ¿Existe la rehabilitación?
No. No lo sé. O sea, No lo siento sé. que, o sea, sí y no. Porque sí, porque lo dejes de hacer, pero es algo que tienes que o sea, no porque te hayas rehabilitado, entre comillas, y salir de un anexo significa que ya vas a estar bien. Es algo con lo que tienes que trabajar, siento yo, pues toda tu vida. Tal vez no toda tu vida, pero sí muchos años. O sea, ¿qué? ¿10 años? O sea, es un buen tiempo. Pero Ay, tal vez no no toda la creo. vida, güey. Bueno, no sé, Conozco- quiero pensarlo. Quiero pensar en que... No romantices. Porque sí estaría muy cabrón toda la vida, güey. No sé. Pero bueno, puede haber casos. No lo sé. Pues A ver, dinos tú. A fin de cuentas, muchas cosas son como generadas a través de la costumbre y sobre todo las adicciones psicológicas o sí, psicológicas y orgánicas, ¿verdad? sí. Entonces, sobre todo esas. Pero las orgánicas ya no sé, no sabré decirte, güey. Ese ya creo que es otro tema, ¿no? Ok. Sí, pues la neta es que si esto lo está escuchando algún psicólogo, yo creo que me va a mentar la madre, me va a decir, sí, no, pero y está bien, hazlo, atrévete, ¿no? No, pero el punto aquí más bien es que, por ejemplo, yo en mi formación todavía me tocó como un plan de estudios donde elegías como el marco al que te querías apegar, el marco teórico, y yo me metí a cognitivo-conductual y no me gustó, la verdad, y me apegué mucho al psicoanálisis, todo por mi cuenta, por mis amistades, por gente, me gustó mucho y involucré con eso. Y obviamente el psicoanálisis, para quien sepa de esto, y las neurociencias, pues no son muy compatibles. Pero yo sí creo que, obviamente, todo en los seres humanos es significado. O sea, lo que nos mueve es lo que las cosas que nos significan, ¿no? Lo que nos significan Signos. las cosas. Sí, signos y símbolos, De exactamente. César a ti. Ay, sí. Entonces, es más complicado que eso, pero esto de si existe una rehabilitación, la neta es que es lo mismo que plantear si existe la salud mental. O sea, no existe la salud mental. No hay alguien que digas, güey, este vato es el ejemplo de la salud mental, porque pues no, o sea, dentro de la subjetividad es muy complicado. Y otra cosa, yo creo que es algo que los centros de rehabilitación o cualquier cuestión que se ocupe de problemas mentales o psíquicos o psicológicos debe de admitir es que no hay garantía. O sea, hasta la estadística es una suposición, pero no hay garantía. O sea, la neta es que el punto ciego de los tratamientos, de cualquier tratamiento, es la voluntad de los sujetos, ¿no? Por así decirlo, que también de repente la voluntad es una falacia. Pero pensándolo, o sea, si el sujeto en el fondo de sí mismo no quiere algo, pues no puedes obligarlo, y obligarlo es una cuestión muy enfermiza. Pero entonces, si existe una rehabilitación o no, pues en realidad es una cuestión de, pues sí, de momento, ¿no? Solo por hoy, instantánea. O sea, pues hay una rehabilitación a cada momento, todos los días. O sea, cada que te sientes mal, cada que tienes ansiedad por consumir y tú decides no hacerlo, ahí te rehabilitaste, ¿no? O sea, hay un poema muy bonito de Cortázar, ¿no? Que dice, se llama Me caigo y me levanto, ¿no? Que habla como un poquito de eso. O sea, de repente no sabes dónde es arriba y dónde es abajo, ¿no? O sea, y el punto es ese. O sea, no sé si existe una rehabilitación, y yo creo que no la existe como tal. Creo que incluso esa idea es como medio absurda y medio vaga. Yo creo que más bien es una lucha constante, pero yo creo que lo que hay que trabajar es los motivos para llevar a cabo esta lucha, ¿no? O sea, si yo no tengo motivos para buscar dejar la droga, pues no la voy a dejar nunca. Y tampoco se le puede implantar en el sujeto, güey, esto es lo que tienes que hacer porque todos, la sociedad, tu familia y nosotros nos pusimos de acuerdo para decirte qué es lo que tienes que hacer. Sí, está muy cabrón. Sí. Entonces yo creo que va ahí. Ahorita que hablabas esto de la salud mental, de que nadie es como sano mentalmente, me acordé de un dato interesante. Cuando ya saben de esta bomba, la bomba de Hiroshima, que es muy popular en Estados Unidos porque se ve un vaquero arriba. Ah, sí. ¿Recuerdan? Sí, Que sí, se ve sí. así como, es súper icónico. Pues para mandar a alguien se hizo un examen psicológico de todos los pilotos que habían estado durante la guerra en ese momento, y se decidió mandar al que era más sano mentalmente para hacer ese trip. Porque pues muchos güeyes que estaban ahí, neta, o sea, estaban ahí matando gente por gusto, ¿no? Claro. Y pues bueno, este vato le tocó, aventó la bomba, y cuando supo la magnitud, se suicidó, güey. Claro. O sea, está cabrón, güey, ¿no? Y nada, bueno, nada más es como muy aparte, pero se me hizo súper interesante, donde el vato era tan consciente de todo el trip que pues no lo llevó, güey. Está muy cabrón, ¿no? Es que yo creo que volvemos al tema de la funcionalidad, ¿no? En el sujeto, que el sujeto sea funcional. Güey, es peligrosísimo que el sujeto sea funcional porque hay que pensar en las funciones que queremos que ejecute. Exactamente, güey. Está cabrón. Exactamente, creo que no era la persona adecuada
Pues no. ¿no? O sea, por tratar de generar un estatus de no sé qué y cumplir contra las normativas de no sé quién. Y pues llega a eso. O sea, Es que fíjate, ¿no? Y pensando en el puto Capitán América, ¿no? Este era el super soldado, ¿no? Dices, güey, ¿qué es el super soldado? Es un superhumano. Entonces yo pienso, güey, no hay parámetros para ser humano. Entonces, ¿super qué, güey? Porque si es un humano culero, entonces va a ser un super ser humano culero. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, un buen sicario, pues no es como un sujeto muy empático, pero es un buen sicario, ¿no? O sea, justo lo que se necesita para que sea un buen sicario. Entonces, si hablamos de funcionalidad, pues ahí valió madres, porque, pues insisto, y es como este anuncio que no sé si lo han visto, que se hizo muy popular, y qué bueno que se hace esa clase de contenido en las noticias de que el cristal se inventó en la Segunda Guerra Mundial y usan a Hitler como el villano típico de la historia, ¿no? Como Einstein, el genio típico sí, de la se lo historia, dio a los ¿no? nazis para que aguantaran. A los nazis, gente mala, no seas gente mala como ellos. Pero total de que usan este anuncio y bueno, tiene cierta lógica. Lo que buscaban ayer eran sujetos funcionales. ¿Y qué creen? Para un objetivo consiguieron. claro. Consiguieron, y güey. específico. Es el problema, exactamente. O sea, no era para todos, no era para que te sentaras en tu computadora a trabajar, güey. Sí, claro. Y por ejemplo, a mí se me hace bien triste cuando de repente es como de que, oiga, ¿y su familiar por qué viene aquí? No, pues es que tiene años consumiendo. ¿Y por qué hasta ahorita lo trajo? Pues es que dejó de trabajar. Y dices, no mames, güey. Ay, O sea, no mames. ¿sí me explico? O sea, pero no es tanto como que acuse a la familia de decir, güey, qué culero, ¿cómo que te dejó de dar dinero y por eso? Más bien es como socialmente, en el inconsciente colectivo, ya está implantado de, güey, una persona que no produce es una persona que está mal, güey. En o el sea, consciente colectivo. ajá. Sí, o sea, lo que nos creemos. Pero como pues. produce y se droga, pues no pasa nada. Sí, claro. Es más, incluso se los voy a decir así. Yo he tenido pacientes en donde en su trabajo, el mismo patrón, la misma gente encargada del trabajo, promueve el consumo. ¿Para qué? Pues para que funcionen. No, es una cosa bien perversa, pero pues si hablamos de la funcionabilidad, ahí está. Sí, y es otra vez retomar el tema de que, güey, es gente que necesita atención y permitirles también darle chance de llevar una vida normal, funcional, pero ¿será necesaria como cortar cabeza con eso o verlo como una persona que requiere de algún tratamiento? ¿No? Es donde es lo mismo que te decía de cómo pasó eso en aquel entonces, ¿no? Ya, En sí. el 46, creo. Entonces, no sé, creo que es un tema bien complejo, güey. Digo, Sí. ya hablando como de las cuestiones sociales, Sí. ¿no? Pero sin duda, pues sí hay una necesidad de cortar lazos con ciertas sustancias que están afectando cabrón a la sociedad joven. Y obviamente, pues también sustancias legales como lo es el alcohol, que es la sociedad mayor que decías. Y pues no sé. Es donde sí hay que tomar un poquito más de riendas en el asunto, ¿no? Está cabrón. Sí. Bueno, pues yo creo que como para ir cerrando este tema, ¿no? O sea, y digo, cerrarlo es difícil porque creo que quedan muchas vertientes abiertas, pero... Y me gustaría como proponer esto, ¿no? O sea, yo sé que las drogas es un tema muy morboso, como lo es el sexo, como es la violencia, y si nos ponemos a pensarlo, los temas que son muy morbosos son morbosos porque se involucran con todo, ¿no? O sea, si tú hablas de relaciones de pareja y cuestiones de sexo, mucha gente se va a involucrar porque mucha gente se va a ver ahí, ¿no? Si hablamos de violencia, mucha gente le va a generar morbo porque te ves ahí. Si hablamos de la adicción y nos ponemos a pensarlo, pues todos estamos involucrados con la adicción, todos somos adictos a cosas, todos tenemos como eso, ¿no? Y segregar a las personas que tienen un problema de drogadicción, o sea, negarlos a ellos es negarnos a nosotros. Es una hipocresía, ¿no? Sí, totalmente. Pues por ahí va, y así. Empatía, y lo repetimos cada vez. La empatía salvará al mundo, güey. Sí, machín, sí, claro. ¿No? Jared, qué buen programa. Ajá, gracias. De verdad, súper bienvenido a esto que es Arquetipo. Te Sí. vamos a escuchar aquí seguido. Acostúmbrense a la voz de Jared. Yo sé que Sí, es difícil, lo pero vamos a poner en slow. empaticen conmigo. Lo vamos a poner el programa en slow para que cachen todo lo que dice en un segundo. Maldita sea. No es cierto. Sí te entendemos, obviamente. Ojalá. Y pues, bienvenido y pues órale, qué chido. Luego, ojalá que se pueda hacer una segunda parte de este programa, si se puede, no sé. Claro que sí, porque por sí supuesto. hay mucho que decir y tal vez invitar a alguien que quiera participar y que haya salido de un problema así estaría interesante, ¿no? Por supuesto que sí. O sí, sea, no- porque creo que no hay mejor opinión que pues quien está en los zapatos. Su Y- experiencia, más que nada. Exactamente, y podernos dar datos más concisos como para generar también esta empatía que buscamos, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Pues chicos, Uriel, muchas gracias. Jared, No, ustedes. estamos escuchándonos en otro episodio luego pronto por aquí en Arquetipo. Adiós. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Arquetipo Podcast.